gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y vamos a traer un mensaje que hemos titulado una pregunta. Y es una pregunta que hace Dios en capítulo 6 de Isaías. La pregunta es, y el título del mensaje es, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y vamos a buscar en Mateo 9, del 35 al 38. Pero en ese capítulo 6 de Isaías, Isaías entra al templo en el año que murió el rey Usías, y la gloria de Dios llena el templo. Él ve a los ángeles, tiene una visión. Santo, santo es el Señor, Él se quebranta. Dice que como un hombre de labios inmundos como Él está predicando la palabra de Dios, y esto y lo otro. Y después el Señor pregunta, ¿por qué tienes esa experiencia? ¿Verdad? Y dice, y tu culpa es quitada, un carbón toca tu boca. Bueno, después de tener esa experiencia, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Y Isaías contesta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esa es la pregunta de hoy, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? Yo espero que la contestación sea la misma que dio Isaías. Mateo 9, del 35 al 38, dice así: recorría Jesús todas las ciudades, nos ponemos de pie para leer la palabra así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Qué interesante que no dice de Dios, de ellos, porque estaban llenas de legalismo, religiosidad, pero habían perdido la sensibilidad y la presencia de Dios hacía tiempo. Las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Entonces dijo: rogad pues al Señor de la cosecha de la mies que envíe obreros a recoger esa cosecha, a recoger la mies. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tómanos de la mano, haznos entender tu plan, tu visión, tu corazón, Señor. Háblanos en este día, Señor. Te pedimos dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, si nosotros preguntáramos cuál es la principal razón de venir Jesucristo a la tierra, ¿qué razón da la Biblia? ¿Qué razón da Jesús? ¿Bien? Usted ve que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a poner su vida por nosotros. Entonces, la salvación de las almas viene a ocupar el primer lugar en el propósito de la muerte de Cristo. Primer lugar. Él añade a eso que nos bendice, que nos cuida, que nos provee, hace un montón de cosas, nos sana muchas veces. Dios es bueno, pero no da la Biblia esas razones para Cristo venir a morir en la cruz, sino vino a pagar un precio para salvación, a redimir. Redimir, que es un término comercial que quiere decir recobrar lo que había perdido, que era mío, y lo recobro para atrás, ¿verdad? Se usa, hemos dicho antes, en la casa de empeño. Usted lleva una prenda, un reloj, le dan $60 y le dice: con $80 lo sacas. Y usted perdió el reloj, y si no lo saca se queda allí, y ellos lo venden, ¿verdad? Tiene un mes, 2 meses, lo que sea. Si usted no lo sacó, lo perdió. Cuando usted lleva los $80, usted redime la prenda. La redime, la saca de la esclavitud, de la posesión del otro. En el caso de las almas, nosotros los seres humanos empeñamos el alma con el diablo desde el principio.
La Biblia dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un príncipe, un soberano, nos guste o no nos guste. Y ese príncipe es el príncipe de este mundo que se llama Satanás. No tiene que usted estar en la hechicería ni vender drogas, pues ser un ciudadano decente, buen padre, buena madre. Y si no es redimido, usted está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Entonces él vino a pagar un precio. Como usted paga un precio para sacar la prenda, él pagó el precio que el Padre demandaba, que era la muerte de una persona sin pecado, de un ser humano sin pecado, que se echara sobre él los hombros, sobre sus hombros la culpa, la sentencia de muerte. Tenía que ser alguien sin pecado, no podía ser entonces un ser humano normal, como uno de nosotros. Dios tuvo que hacerse hombre para él pagar, él en la persona de Jesús, lo que realmente debimos haber pagado nosotros. Y eso se llama un sacrificio vicario o sustituto. Un sacrificio vicario o sustituto quiere decir que alguien pagó por otro. Este es sencillo el Evangelio en ese aspecto. Es sencillo. Dice la Biblia, a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de que hemos pasado de muerte, cuando entregamos la vida a Cristo, pasamos de muerte a vida. Que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la condenación, pero ahora está escrito en el libro de la vida. Entonces, en Romanos 10, del 8 en adelante, dice de esta manera, y leemos, Romanos 10, del 8 en adelante, dice así. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Humanos todos somos iguales. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los que son enviados en el nombre del Señor. La Biblia le llama hermosos los pies de los que predican las buenas nuevas de salvación. Así es que dice, ¿cómo ha de creer la gente si no van y les dicen? ¿Cómo van a creer si no se les predica? Entonces Dios nos pone como instrumentos de justicia. Ya Él no está caminando por las calles. Ya sus manos no están acariciando a la gente y dándole amor al que sufre. Él dijo, yo los dejo a ustedes para que ustedes sean mis manos. Yo los dejo para que ustedes sean mis pies. Ustedes van a ir por las aldeas, los campos, los pueblos, las ciudades, hablando y enseñando lo que yo os enseñé a la iglesia primera y a los apóstoles. Y yo les enseñé. Ustedes son mi cuerpo en la tierra, mi iglesia. Entonces, tenemos que entender esa verdad. Así que la principal razón de la venida de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a ver la encomienda final de Jesús a los discípulos cuando Él se va a ir. Porque cuando usted se está muriendo o usted se va y no va a regresar, ¿verdad? Por mucho tiempo, usted, esa persona que está en agonía, en una cama y le queda una hora de vida, es el papá, la mamá, no está hablando con su familia cosas superficiales. Nadie que se está muriendo y sabe que se muere y ama a su familia, ¿verdad? No le oye, ¿quién ganó el juego del NBA de ayer? ¿Ganó Toronto o ganó, yo no sé qué por allá, el otro? ¿Verdad? Oye, ¿qué fue lo que salió en el periódico en la primera plana? Usted le pregunta, en ese caso, usted le habla a su esposa, mira, acuérdate que el seguro de verdad que yo tengo está en tal y tal sitio. Sabes que la cuenta de banco está en tal lugar.
Sé pendiente tú sabes, del hijo cuida mucho a porque este es el más difícil, es el que da más problemas. Está pendiente de él porque esto y lo otro, ¿verdad? O sea, le habla de cosas, ¿verdad? Y acuérdate de seguir llevándolos a la iglesia. Ustedes cristianos, no se aparten, por favor, no se aparten. Y habla 4 o 5 cosas importantes y después te mueres. Entonces Jesús se le aparece a los discípulos resucitados. ¿Y de qué le habló? Porque eso determina cuán importante era para Dios esa despedida y qué era lo importante en ese momento. Y vamos a Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, ¿de qué habla el Señor? Dice así, Mateo 28 del 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 11 discípulos, no 12, porque Judas se había suicidado. El Cristo que va a hablar aquí es el Cristo resucitado, que se le aparece, lo habían matado ya, se le aparece a sus discípulos. Y les dice a esos 11 discípulos, cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Pues lo habían visto muerto y ahora lo ven, ¿verdad? Y dice que Jesús se acercó para que vieran que era Él. Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sobre ese fundamento es la predicación de la palabra. Por tanto, en ese poder, en esa potestad, sobre ese mensaje, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Está el Señor todavía? Igualito que cuando estaba hablando con los discípulos. Él está aquí hoy y está donde quiera que se invoca su nombre y está en todas partes porque Él es Dios. ¿Qué dice en Hechos? Se le aparece a los discípulos allá en Hechos capítulo 1, del verso 4 al 9, se aparece Jesús a los discípulos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos estaban pensando, fíjate los discípulos caminando con Jesús 3 años. ¿Y sabe qué estaban pensando? Que Jesús venía a restablecer el reino de Israel como lo tenía David y Salomón. A conquistar al imperio romano, a echar a los romanos de allí, que eran los que mandaban en Israel, y establecer un reino terrenal poderoso. Fíjate cómo puede llegar uno estando en la misma presencia de la verdad. No entendieron y Él les explicaba que mi reino no es de este mundo, esto y lo otro. Y ellos seguían aferrados a su esperanza de una nación libre y poderosa terrenalmente. Jesús le contesta, les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es un tapaboca, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dice? El Espíritu Santo viene para que ustedes reciban poder para ser testigos. Le pudo haber dicho de las muchas cosas que hace el Espíritu Santo para que tengan conocimiento, sabiduría, para que los consuele, para que, ¿verdad? Para que les permita entender la palabra, para que reciban dones del Espíritu Santo, para que les dé los ministerios en la iglesia, pero de todas las cosas que hace el Espíritu Santo, que son muchas, dijo, para que tengan poder para predicar, para ser testigos, ¿verdad? Y dice, y entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, Jesús empezó a levantar y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces usted se da cuenta que aparece en primer lugar en la lista de los ministerios de la iglesia el expandir el reino por medio de la predicación. El que se cumpla que Dios vino a buscar un pueblo para la gloria de su nombre y el que reúna a ese pueblo que Dios conoce y usted no, pero Dios conoce. Ese pueblo se va reuniendo a través de la historia para hacer la iglesia de Jesucristo, que no tiene nada que ver con denominaciones ni venir a la iglesia el domingo. Habla de redimidos, personas nacidas de nuevo
gente convertida a Cristo. La religión, ustedes saben, no puede salvar a nadie, ni esta ni ninguna. Las buenas obras tampoco. Tiene que ser a través de Cristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que reconocerse pecador, hay que tener la humildad de pedir perdón y entregarle el corazón a Cristo. Y eso lo puede hacer usted en una isla desierta. Y es tan cristiano como si lo hace aquí en la iglesia. Lo puede hacer con pastor o sin pastor, porque es una cosa entre la persona y Dios. Nosotros lo invitamos a que lo haga aquí, cuando está aquí. Pero una persona que se convierte, naufragó y está en una isla, no hay más nadie, y allí entiende que no sabe si va a salir de allí, entiende que Cristo murió por él, entiende que hay una esperanza de salvación. En esa isla se arrodilla debajo de una palma de coco, dice, Señor, perdóname mis pecados, yo te entrego mi corazón. Es como si lo hubiera hecho en una iglesia con 14 pastores al lado. Porque la salvación es una experiencia espiritual. No es un rito, no es pasar al frente en una iglesia, es un encuentro con mi realidad de pecador, un descubrimiento, un reconocimiento de mi realidad y reconocimiento y conocimiento de que alguien pagó la culpa y tiene las llaves del reino y esa persona me ama y esa persona me llama y allí en esa isla yo le entrego mi vida al Señor y allí yo soy igual de salvo que si lo hubiera hecho en cualquier iglesia. Así que es interesante entender estos versos que estamos leyendo aquí. En Lucas capítulo 14, del verso 15 en adelante, hay una parábola que es muy interesante porque habla de la pasión del Señor. Es una parábola por las almas. Lucas 14, 15. Dice, oyendo las palabras de Jesús, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Como cuando usted sale por ahí a predicar el reino y dice a la gente, mira, Dios pagó el precio de tu culpa, Dios te ama, hay esperanza de salvación, hay que ver, y usted le habla del Señor o se predica en la iglesia, entonces usted es de los que Dios envió a hablarle a los convidados. Y todos le dijo a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito a verla, te ruego que me excuses. Excusas económicas. Estoy ocupado, yo no tengo tiempo para Dios. Si yo estuviera ocioso, yo buscaba de Dios, pero yo tengo muchas cosas que hacer. La vida hay que progresar y yo no me voy a meter en cosas de esas porque lo más importante para mi vida es echar para adelante y progresar. Y ese se excusó por asuntos económicos. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El trabajo, ¿verdad? Soy responsable, yo tengo, ¿verdad? Tengo un trabajo, tengo que hacerlo. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La familia. Yo lo que pasa, ¿verdad? Que pues tengo muchas cosas, la familia, la casa, el trabajo familiar y esto, y no tengo tiempo, ¿verdad? Vuelto el siervo, que es el que está predicando el evangelio, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Busca a todos, a los que la gente no quiere saber de ellos, también a esos predícoles del evangelio. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Yo los amé. Yo los amé. Y yo morí por ellos. Ve y dile y vete y búscalos para que mi casa se llene. Por esa gente yo di mi vida en una cruz. Y que si yo entiendo mi cristianismo, si yo quiero entender a Dios, yo tengo que entender la pasión de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Para que mi corazón esté en el mismo lugar que está el corazón de Dios.
¿Qué mejor que amar a lo que Dios ama? ¿Y qué mejor que pensar como Dios piensa? Eso lo tenemos que entender. Así que la razón que se le dio a la iglesia para ir al aposento alto a esperar la persona del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés fue ser testigos. Las parábolas nos hablan de ir a buscar a la gente. Las últimas palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 28 y en Hechos capítulo 1 que leemos, habla de ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, obviamente no hay que hacer un análisis muy profundo para entender qué Dios, qué es la pasión que llevó a Cristo a morir en una cruz. Cuán urgente es para la iglesia predicar el evangelio de salvación. Y tenemos que entender esto. Muchas veces el egoísmo sustituye los propósitos de Dios. Y la iglesia se desvía a otras cosas. Tristemente hablando, la iglesia deja de preocuparse por los que sufren. El evangelio sin compasión, una iglesia que no tiene ministerio de compasión y no se compadece y no ve con compasión a los que están en desventaja, a los que sufren, a los enfermos, a los que están atrapados en las cosas, en los vicios, en las cárceles, en la gente que no tiene fe, no tiene esperanza de la vida. Y la iglesia no tiene preocupación por eso. Está cantando gloria a Dios, aleluya, y volando por el templo, pero no es una iglesia nuevo testamentaria. La iglesia que no predica el evangelio, que no se preocupa por los perdidos, puede tener 14 dones cada persona y no es una iglesia nuevo testamentaria. Están en desobediencia. La gente que no tiene compasión por los que están sin Cristo es una iglesia que no tiene el corazón de Dios. Eso hay que hablarlo con claridad. Y hay que traer el evangelio al centro del evangelio, que se ha perdido el centro del evangelio. El daño que le han hecho a la iglesia del Señor, el llamado evangelio de la prosperidad, que ahora estamos viendo el daño que yo he estado predicando aquí por muchos años, de que ese evangelio le iba a rebotar en contra de la iglesia. El evangelio que produce pastores potentados y ricos y que viven como millonarios, porque ellos son hijos del rey y son cabeza y no cola. Yo dije, eso le va a traer a la iglesia desprestigio y le va a traer a la iglesia persecución, porque ese no fue el evangelio de Cristo. Y aún los inconversos saben que Jesús no era rico, como dicen ellos, que era rico porque tenía un tesorero, porque se inventan cosas para justificar su amor por el dinero. Es un evangelio fundado en la codicia, no en la palabra de Dios. Tenemos que volver a la sencillez. Y para volver a la sencillez hay que entender la urgencia del evangelio. No podemos sustituir la palabra de Jesucristo por beneficios personales y un evangelio que es más bien un reflejo del sueño americano, el American Dream, que tiene que ver con prosperidad y éxito social y tener muchas posesiones y pasarla bien en la vida. No es el evangelio de Jesucristo, que habla de ser como Él, humilde y manso de corazón. Y Jesús comenzó su ministerio en capítulo 4, del verso 16 en adelante, diciendo, dice la Biblia, vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo vengo a mirar a aquellos que nadie mira. Yo vengo a salvar a todo el que está perdido, sea millonario o sea pobre, porque todos están muertos espiritualmente. Y la gente que piensa que se olvidó del bueno, es posible que la sociedad se haya olvidado, pero yo no me he olvidado de ellos. Yo no me he olvidado de ellos. Y la iglesia se puede poner muy religiosa y en el proceso de ser religiosa, pasarle como a los fariseos y a los judíos del tiempo de Jesús, perder la compasión y la misericordia, y ya no eres modelo de la iglesia de Jesús.
Y eso es lo que el Señor está enseñándonos con estas palabras tan hermosas. La Biblia nos enseña, fíjate, que la predicación del Evangelio, el llevar las buenas nuevas de salvación, está ligado al regreso de Cristo. Lo relaciona con el regreso de Cristo. De tal manera que nosotros los cristianos nos pasamos diciendo las cosas están malas, el mundo está decadente, y es verdad. Ahora la estrella que tenemos de presidente, que eso es una desgracia, acaba de aprobar que fue lo de que los niños y las niñas entren, porque no sé, que ellos como que buscan todo lo malo y como que se enamoran de eso. Aquí estamos pasando por lo mismo. Es como si no hubieran reglas de la historia humana y no hubieran principios de valores y moralidad, y ellos se están inventando es como si se hubieran enamorado de la poca vergüenza y no de las cosas buenas, ¿verdad? Y estamos viendo eso. Y el Señor dice que Dios está edificando una iglesia y que cuando venga esa iglesia, ese momento que se complete ese número que Dios conoce de redimidos, nosotros no sabemos cuántos son, pero Dios lo conoce, de toda la historia, en ese momento se cierra la puerta y vienen otros procesos que tienen que ver con juicios, tienen que ver con la venida de Cristo y otras cosas, ¿verdad? Y en Efesios, el libro a los Efesios lo dice de la siguiente manera, Efesios 2, del verso 14 en adelante, dice así, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo no hebreo, los gentiles. Un solo pueblo. No hay dos iglesias, no hay dos pueblos santos. Es una predicación, la gente predica cosas como que no leen la Biblia. Los hebreos no se salvan por ser hebreos. Los hebreos no son pueblo de Dios, son pueblo de Dios y se convierten al Cristo. Que fueron escogidos y que, claro, escogidos para traer al Mesías de su descendencia y para los profetas y todo eso, pero no para salvación. Para salvación es Cristo, no son los hebreos. La salvación viene por Cristo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y no judíos, un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Mira lo que dice ahí, con la cruz, con la salvación, con Cristo. Ambos pueblos se hacen un solo cuerpo, la iglesia del Señor. Un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que no eran hebreos, y a los que estaban cerca, a los hebreos. Porque por medio de él, los unos y los otros, hebreos y no hebreos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Describe entonces la historia. La iglesia es como un edificio que va creciendo, está en la ilustración, es como si fuera un rascacielos, un condominio, un edificio multipisos, y va creciendo cada generación, cada siglo es un piso nuevo que va creciendo a través de la historia para ser un templo santo. A la iglesia se llama la plenitud de Cristo. ¿Por qué se llama la plenitud? Plenitud tiene que ver con completo. Lo que se le llama la plenitud de Cristo, porque la obra redentora de Cristo ya está terminada en un sentido, pero está incompleta en otros, porque aunque sí Él pagó toda la culpa y pagó un solo sacrificio, ¿verdad? La otra parte, que es la iglesia, el culminar con los redimidos que Él va a salvar a través de la historia, todavía no se ha terminado. Cuando se una la iglesia final y se levante con Cristo, ahí viene. El esposo y la esposa se unen. Así que estamos en un proceso de ir predicando para que se vaya formando el edificio que va a provocar que la historia termine con el regreso de Jesús. Eso lo dice también de una manera más clara en Mateo 24, del verso 5 en adelante.
Mateo 24, del verso 5, lo dice de esta manera. Y vamos a leer, ponga atención. Hay muchas profecías aquí que vamos a repasar. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Hemos visto eso? No están apareciendo. Ahora hay una mujer que dice que ella es la encarnación de Cristo, que es una de las esposas, una de las mujeres que tuvo el otro Cristo llamado José Luis de Jesús. Dice, es una profecía que estamos viendo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay un montón de peleas en el mundo por ahí, en todas partes. Están enredados allá, ¿verdad? Peleando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá epidemias, pestes, epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos viendo eso? Estamos asustados. Acaban de suspender una actividad en Puerto Rico por un terror o una epidemia. Están hablando de suspender, de no ir a las Olimpiadas en Brasil, porque allí sí que hay Zika de verdad. Lo que se suponía que iba a desaparecer hace 60 años, 70, cuando los grandes descubrimientos de la medicina pensaban que para el 2016 ya no habría ni enfermedades. Los profetas que no leen la Biblia, que confían en los hombres, decían, no, para ese tiempo ya, y están surgiendo nuevas epidemias, y las viejas están ahí todavía por ahí casi todas. Así que todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Está pasando eso? Ahora la iglesia no solo es aborrecida en los países islámicos y por allá en otros lados, sino que es aborrecida en América y en Europa. Una gran persecución. En Puerto Rico estamos viendo un gran aborrecer de la iglesia de parte de gente que tiene autoridad. La iglesia ya no le es simpática al sistema. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán, incluyendo iglesias y denominaciones que van a tropezar y van a tropezar en esa obstrucción, en esa oposición, y se van a unir a ellos. Y dice, y se entregarán unos a otros, un desenfreno sexual. ¿Hay un desenfreno sexual en el mundo? Eso está profetizado, lo estamos leyendo. Parece que estamos leyendo el periódico, pero estamos leyendo la palabra de Dios escrita hace 2000 años. ¿Verdad? Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Hay mucho odio en el mundo? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tremendo negocio y tremenda de esto. Hay como 40,000 variaciones del evangelio por ahí. Muchas de ellas no fundadas en la Biblia, muchas de ellas fundadas en la gente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tanto mal que la gente se pone dura. Y ya no me atrevo a hacer amistad con el vecino, vivo encerrado. Y si alguien me toca y me pide agua, yo no me atrevo a abrirle la puerta, porque quién sabe si lo que me quiere es matar y asaltar. Y llega el momento que nos vamos poniendo duros, porque la maldad nos empieza a colocar en una actitud defensiva y se pone duro nuestro corazón. Y eso lo está profetizando, ¿verdad? Va a ser que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando se predique el evangelio en todo el mundo a todas las naciones. Nosotros hemos entendido eso. Esta iglesia, gracias a Dios, tenemos 221 misioneros. 221 misioneros que reciben sustento mensual, no es una ofrenda, sustento mensual de la Iglesia Bautista de Greenview, casi todos en la ventana 1040. 221 misioneros que reciben su sustento mensual, a veces el 30 y el 40% de los ingresos de la iglesia, a veces levantamos ofrendas especiales, hasta el 30 al 40% de los ingresos van a alcance, misiones y misericordia en toda la ciudad, con diferentes ministerios, en las calles, en las cárceles, con los que sufren, en los hospitales, con los que no tienen, con los que no pueden pagar una medicina, con los que no pueden. Todo el tiempo hemos entendido eso, gracias a Dios. Todavía nos falta, ¿verdad? Pero hemos entendido esa
gran verdad. Quiere decir que el evangelio, la predicación del evangelio es tan importante que hasta que no se predique el evangelio hasta lo último y todos los que Dios conoce que son de Él vayan siendo rescatados por la predicación de la iglesia y se llene la casa de Dios, entonces la puerta se cerrará. Ya no habrá más conversión, porque si el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, no está ministrando en el mundo, se acabó. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajese, dijo Jesucristo. La labia de un predicador ya no funcionará. La habilidad de... No. Si no el Espíritu Santo no convence de pecado, nadie se podría convertir al Señor. Todas las conversiones del mundo genuinas han sido obra del Espíritu Santo. Ninguna ha sido producto de un predicador ni un evangelista. Los evangelistas y los predicadores somos instrumentos de Dios, pero nosotros no somos Espíritu Santo. Y eso hay que entenderlo. Entonces, si usted entiende esto, usted se da cuenta que si vamos a seguir el camino de Jesús, tenemos que primero conocer el corazón de Dios. Tenemos que nosotros conocer a Dios, claro, para ser instrumentos de Dios. Pero tenemos que conocer el corazón de Dios. Eso es lo que hemos tratado de hacer hoy. Usted conozca dónde está el corazón de Dios. Conocer cómo Dios piensa. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Por qué vino Jesús a morir en una cruz? ¿Cuál fue la razón principal de pagar un precio tan terrible? Fue la salvación. Es venir a buscar pecadores que no tenían esperanza. Fue abrir una puerta. Tenemos que conocer, tenemos que entender ese proceso y tenemos que creer. Tenemos que creer que Él tiene potestad en los cielos y en la tierra. Tenemos que creer que hay un cielo y un infierno. Tenemos que creer y conocer que el mundo está perdido, sin fe y sin esperanza. Que la paga del pecado es la muerte y es la condición de la raza humana. Todo el mundo está muerto. Buenas personas y malas personas. Los que ayudan a los pobres y los que no ayudan a los pobres. Los que son buenos esposos y los que no son buenos esposos. Las que son buenas esposas y los que no son buenas esposas. Los que tienen vicio y los que no tienen vicio. Todo el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Tenemos que creer y tenemos que orar porque Dios levante obreros y porque las almas vengan al conocimiento de Dios. Tenemos que poner nuestra vida como puso aquella gente en el aposento alto el día de Pentecostés, reconociendo que necesitamos una pasión, que en la carne hay cosas que uno no puede hacer con la voluntad humana que es débil y se cansa. Y tenemos que ser lo suficiente humildes para ir a nuestro propio aposento alto y decir, Señor, yo no tengo esa pasión, yo no tengo esa urgencia porque la gente conozca lo que tú hiciste. No tengo la pasión porque vengan a tu conocimiento como tuvo aquella iglesia después de Pentecostés. Yo no tengo esa pasión, yo no tengo ese poder del Espíritu Santo. No tengo la urgencia de ser testigo. Yo necesito que tú me des ese toque. Yo necesito que tú me des. Yo te pido perdón por mi indiferencia por los que están perdidos. Y yo me pongo en mi debilidad bajo tu poder para que me des un corazón sensible. Me des audacia. No me hagas indiferente ni al dolor ni a la condición de la raza humana. Porque dice la Biblia que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Miró las multitudes y las vio como ovejas confundidas que estaban caminando, deambulando por la vida sin pastor. Y una oveja es un animal, en la comparación que usa Jesús, usa la Biblia, es un animal que necesita un pastor. No es como los cabros. Usted los suelta en un monte y ahí ellos se valen solos. Hay unos que viven en la mona, allí solos, allí en una isla que está, porque hay gente que nos ve en otros países, una isla de las posesiones extranjeras de Puerto Rico. Hay una isla que se llama La Mona. Vive mucha gente, un guardia de recursos naturales. No vive más nadie. Pero allí hay cerdos salvajes y cabros salvajes. Nadie les da de comer. Pero allí no podrían haber ovejas salvajes. Porque la oveja necesita un pastor. Es torpe, no se sabe defender de los enemigos, menos en el lugar donde
habían osos y lobos y otras cosas, leones. No se sabe defender. No sabe cambiar de pasto cuando el pasto se acaba. No sabe caminar millas para llegar a un río de agua mansa porque no toman agua en las corrientes tumultuosas. Necesitan a alguien que las lleve. No saben cómo regresar al redil. Necesitan un pastor que las lleve al redil a descansar. Por eso el Señor, cuando nos habla a nosotros, nos describe como ovejas. Porque no somos tan fuertes como creemos, ni somos tan autosuficientes como queremos hacer creer a los demás. Somos vulnerables, no podemos enfrentar los golpes de la vida solos. Y por supuesto no podemos enfrentar la muerte y enfrentar a Dios sin tener una relación con Cristo. Y Él miró las multitudes. Si una vez yo dije, vámonos a hacer una vigilia allá en la Cruz del Vigía para mirar la ciudad de Ponce y llorar por la ciudad. Se va a hacer una vigilia de llorar. Porque usted mira y cada luz de esa ciudad, el 90% de esas luces son ovejas que no tienen pastor. Y hay que tener compasión de ellas. El Señor nos puso en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, para hacer luz junto con las otras iglesias. Y ser las manos de Jesús, la boca de Jesús, el corazón de Jesús. Es algo más que venir a sentarse en un culto el domingo por la mañana. Y eso tenemos que entender. Tenemos que tener pasión y tenemos que obedecer, tener las prioridades correctas. Prioridades correctas. Es una vergüenza que haya cristianos que les preocupe más la condición económica del país, la falta de trabajo, la falta de dinero, la condición terrible de colapso económico que está pasando en nuestra tierra, que la condición moral y espiritual de la nación, donde se destruyen los jóvenes, se destruyen los matrimonios, se promueven los vicios, a veces de leyes aprobadas por el Estado, se promueve la poca vergüenza y la fornicación y otras cosas, ¿verdad? Y se destruye los valores de la sociedad delante de nuestra cara. Y no agonizamos por el colapso espiritual y moral, pero sí nos desvelamos por la condición económica. Y si de momento llegara un donativo de 800,000 millones de Estados Unidos y arregla las carreteras y abren industria y de esto, bueno, el boom que tuvo Puerto Rico hace 40, 50 años atrás, ¿verdad? Que estaban las cosas subiendo para arriba y todo esto. ¡Ay, qué bueno! Dios, qué bueno tú eres. O que la gente está por ahí fornicando y nada. No, sí, que todo está ahí. Pero qué bueno tú eres. Tengo un carrito nuevo y estoy pronto por una casita. Dios es bueno. Porque no conozco las leyes del reino. Porque yo tengo el mismo corazón que tienen los inconversos. Que es el amor por las cosas de este mundo. Silencio en la noche, ya todo está en calma. No hay muchos amenes. Pero yo tengo el ministerio de desvelarlos a ustedes. Y yo quiero que usted salga de aquí con una carga. Perdóneme que se lo diga. Yo quiero que usted no salga igual de como llegó. Porque hasta cierto punto el crecimiento espiritual viene por quebrantamiento. Por eso Jesús decía que son los mansos y los humildes de corazón que hayan descanso para sus almas, descanso espiritual. Los que tienen otro tipo de corazón podrán tener muchas cosas, pero no tienen descanso espiritual. Se descansa cuando mis cargas están en Dios y mi corazón es el mismo corazón de Dios. Y entonces vamos a hablar un momentito sobre un sistema de evangelismo que se llama, que yo describí, esto es solamente la primera página, y yo quiero compartir con ustedes lo que es el evangelismo relacional llamado Puertas. Yo he dado esta conferencia en otros lugares y la idea es que ustedes se incrusten en esta visión de evangelismo y lo vamos a pasar ahí. Yo voy a estar leyendo de aquí. ¿Y qué es esto que llamamos evangelismo llamado Puertas? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer para ser participante de este evangelismo?
La pregunta primero, ¿qué es puertas? ¿Qué es ese estilo de evangelizar? Es un sistema para evangelizar como estilo de vida en el entorno donde nos movemos cada día, utilizando nuestras relaciones personales y aprendiendo a identificar las puertas u oportunidades que el Espíritu Santo nos abre. Eso define todo el proceso. Repito, es un sistema para evangelizar como estilo de vida. Fíjate que no habla de evangelizar. Vamos el domingo por la mañana a evangelizar. O vamos a hacer una campaña evangelística. Eso lo hacemos también aquí. Vamos a hacer una campaña para que la gente venga. Este domingo próximo tenemos un mini concierto y tenemos una predicación evangelística y le dimos unas invitaciones. Pero esto es diferente. Es como un estilo de vida. Soy yo leudando, fermentando la sociedad con mi presencia cristiana en medio de esa sociedad. Y entonces utilizamos las relaciones personales para identificar las puertas, oportunidades que el Espíritu Santo nos abre. Segundo, ¿cuál es la base bíblica para esta forma de evangelizar? Tiene una base bíblica. Esta forma de evangelizar enfatiza en el testigo en vez de los resultados inmediatos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Es bíblico? ¿Qué hizo el Señor? No le dijo, ya ustedes estuvieron conmigo 3 años, salgan por ahí a predicar el evangelio. A los 5 años no había iglesia. Bueno, ya algunos estaban diciendo, vámonos a pescar de nuevo porque esto se acabó. Cuando mataron a Cristo, ya ellos iban otra vez para el oficio que tenían antes. El Señor los interrumpió, le dijo, ¿por dónde ustedes van? Vayan y esperen allá en Jerusalén, hasta que venga poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que este sistema enfatiza en el testigo. Fíjese que no le estamos diciendo, trae mucha gente aquí para que se conviertan. No. Eso es obra del Espíritu Santo. Tú vas a orar por puertas. Y vas a estar preparado y vas a orar para que Dios te muestre una puerta abierta en cualquier persona que te rodee. Y tú vas entonces, cuando tú veas que esa puerta se abre, ahí tú das consuelo. No seas insensible. No seas insensible. Si es que se le murió un hijo y es una puerta que Dios te da, es tu vecino, es tu compañero de trabajo y Dios te muestra, mira, vete, dale consuelo. Esta es de las puertas que tú me estás orando. Tú estás orando por puerta, esta es una puerta. Y tú vas allí y mira, sé que está pasando esto, yo te quiero estar contigo, yo me pongo a tus órdenes, ¿verdad? Si es un vecino, usted lo dice a las órdenes, tú me permites que ore por ti, porque ¿verdad? Y entonces usted hace una relación. Y le dice, Señor, muéstrame el momento donde está preparado para recibir la palabra. No sea invasivo en el dolor de la gente. E insensible, ¿verdad? Ok. Como en este sistema la gente ora por puertas, en el proceso aprende a depender del Espíritu Santo. Está orando por esas puertas. Según el Señor muestra las puertas, la iglesia se siente inmersa o sumergida en una empresa sobrenatural, no forzada. La primera parte de este sistema está dirigido a producir una pasión en los miembros de la iglesia por medio de la Biblia, la oración y la predicación del pastor o líder, que es lo que estamos haciendo hoy. La primera parte es que usted entienda el corazón de Dios, que Dios le hable, que usted se enamore de esta visión, que usted diga, Dios nos está dando una visión, ¿verdad? Y yo necesito esa pasión para ser instrumento de Dios, ¿verdad? Esta es posiblemente la parte más importante de todo el proceso y está en perfecta concordancia con lo que Jesús hizo con sus discípulos. La realidad del evangelismo es, escucha esto, muy pocos lo hacen todo el tiempo. Muy poca gente. Algunas personas lo hacen por un poco de tiempo. La mayoría nunca lo hace. Tristemente hablando. Esto es típico de todo lo que hacemos en las fuerzas de nuestra carne. Nuestra carne se fatiga y por lo tanto, por eso insistimos en la oración para que usted le pida a Dios esa pasión, ese poder para ser testigo. ¿A qué llamamos entorno relacional? Decimos que este sistema se desarrolla en el entorno relacional, que puede ser lo que vamos a decir aquí. Entorno relacional son personas que Dios pone en nuestro camino. Eso incluye familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, o simplemente personas que se cruzan en nuestro camino según vamos por la vida. En esta estrategia se supone que oremos cada día para que el Señor abra una puerta para compartir el Evangelio y servir y consolar a alguien.
Contrario a otros sistemas, no compartimos el evangelio hasta que la puerta se abre. Contrario a otros. Mira, ven acá, Cristo te ama, tú sabes que te va para el infierno. No. Oro por la puerta y cada día al levantarme yo hago una oración sencilla. Señor, yo te pido que me abras una puerta en este día, que me des la sensibilidad, mira la oración, me des la sensibilidad de reconocer que me estás abriendo una puerta y me des el don de compartir mi fe con alguna persona o de consolar a alguien. Y usted hace la oración. Mira, usted no tiene que estar orando una semana. Estaba hablando de una oración, pero lo hace de corazón, ¿verdad? Entonces, esto incluye amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio o simplemente personas que se cruzan en nuestro camino según vamos por la vida. En esta estrategia se supone que oremos cada día para que el Señor abra una puerta para compartir el evangelio y servir y consolar a alguien. Contrario a otros sistemas, no compartimos el evangelio hasta que la puerta se abre. ¿Qué ventaja tiene este método sobre otros? Este método elimina la frustración de tocar en puertas que no están listas. También elimina el tratar de producir números sin confrontar a la gente con lo que implica una conversión. Como usted lo que quiere son gente convertida y no miembros en la iglesia. Usted no hace lo que se hace en muchas iglesias cuando se predica evangelismo. Muchos evangelistas piensan que lo que salva es la primera loseta de la iglesia y que el pastor o alguien le ponga las manos encima a la gente. Y entonces empiezan a hacer llamados para llenar eso de gente, no confrontando a la gente con el pecado ni una conversión. Todos los que tienen, alguien está pasando por una necesidad, levante la mano. ¿A quién quiere oración? Levanten la mano los que quieren oración. Y la gente tiene problemas y levanta la oración. A veces dicen, si usted quiere oración, repitan conmigo. Eso se llama un entrampamiento. Tú no le dijiste que se iban a convertir, tú dices que si querían oración. Se repitan conmigo y la gente como quiere oración. Señor Jesús, la gente repite, yo te entrego mi vida y mi corazón, pero tú no le dijiste no le hablaste de arrepentimiento, no le dijiste que iba a ser un llamado para arrepentimiento, tú lo estás engañando para que repitan una oración y te cogí, la repetiste, y como la repetiste ahora eres salvo. Ninguna de esas personas que repitió la oración era salva, porque la salvación es un asunto personal de conversión entre la persona y Dios. En algunas iglesias la gente se levanta, ve una visita y el pastor hace un llamado y ahí viene a una señora, a un señor, venga para que pase al frente, venga para que pase al frente. Eso es un entrometimiento en donde usted no tiene que estar. Usted no es el Espíritu Santo y porque la persona venga ahí no se convirtió. Es un inconverso que está ahí. Eso es un asunto entre el Espíritu Santo y la persona. Aquí está prohibido hacer eso. Porque nosotros no somos Dios. Y tiene que haber una convicción de pecado y tiene que haber un deseo profundo de recibir al Señor. Así que no ganamos gloria si la gente se convierte a Cristo. Porque como es el Espíritu Santo que los trae. Se me convirtieron 12. Gloria a Dios. Y me gané. ¿Qué te ganaste? Nunca nadie, un predicador, se ha ganado una sola persona. Todas se las ha ganado el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios. Pero el que convence de pecado y de justicia es el Dios de la gloria. Así que no somos como la gente que está marcando las rayitas en los rifles cada vez que mataban a alguien. Maté a otro. O los pilotos de la Segunda Guerra que le hacían un dibujito de un avión cada vez que tumbaban otro avión. Mira, esos 5 quiere decir que ha tumbado 5 aviones. Nosotros estamos, me gané. No, usted no se ha ganado a nadie. Usted abrió su boca, usted compartió su fe. Toda se la ganó el Espíritu Santo. Porque Él es el que prepara el terreno. En la parábola del sembrador, el último ejemplo es que la semilla cayó en buena tierra. Y como cayó en buena tierra, dio fruto. Pero a nosotros se nos ocurre que ninguna tierra es buena si no se prepara con anticipación. El sur de Puerto Rico es muy fértil, pero usted no puede ir a un pasto que está virgen por ahí, que el terreno es fértil, y llevar maíz o llevar semilla de tomate y tirarlo así en el pasto para que salga, porque no crece. Usted tiene que pasar trabajo sacando la hierba mala, mirando el terreno, preparando el terreno para entonces tirar la semilla. ¿Quién es el que prepara el terreno?
es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que prepara el corazón. Por eso la gloria de la salvación siempre es para Dios y nunca es para los que predican. Y es tan lindo ser de Cristo. Yo estoy tan agradecido de ser de Él. Pues yo no merecía eso. Yo no merecía eso. Yo no lo merecía. Yo era un borrachón, yo era una persona de calle, de mundo. Entonces, ¿cómo? Si yo estaba perdido, si fui sin esperanza y Dios me salvó, yo no quiero que otros conozcan lo que yo he conocido. Qué bueno es ser del Señor. Qué bueno es saber que cuando yo levanto al Señor, le pongo mis cargas, Él está ahí oyéndome. Qué bueno es saber que Él me espera al final del camino de la vida. Qué bueno es saber que en los golpes de la vida Él está conmigo. Qué bueno es saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Qué bueno es saber que yo soy parte de su pueblo. Qué bueno es saber que Él dio su vida por mí. Hay santo. Hay un coro de un himno. Yo tengo 3 hijos que cantan. Y lo que yo a veces yo creo que yo estoy loco. Yo no soy cantante, tengo 3 hijos que cantan. Pero hay un corito de un himno que yo voy a cantarlo. Se pueden ir todos los que quieran antes que yo empiece. Y tiene que ver con pertenecer al Señor. Dice así. Yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ese es el corito que hay. Gloria a Dios.